Bendito sea Dios. Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos. Les saluda Castillo para Cristo desde la ciudad de Fremont. Estamos en la ciudad de Fremont. Bendito sea Dios. Por aquí estamos parqueados a la orilla de la calle. Está bastante caliente a este día, está bastante fuerte, pero hemos sentido el deseo de hablar de la palabra. Un pasaje, hermanos y amigos, tan impresionante que cuando leemos la palabra nos damos cuenta eh, el poder de esta palabra maravillosa, cosa que la gente ha dejado de estudiarla y es por eso que no ha descubierto ni ha descubrido, como decimos nosotros, el misterio de esta palabra. Mientras que la gente no se ponga a estudiar esta palabra, la gente va a caminar torcida, va a caminar equivocada. Hoy traemos un pasaje, queridos hermanos, en el libro del profeta Isaías. Hombres de Dios, profetas de Dios, que de veramente lo que se hablaba, lo que se decía o lo que decían, se cumplía. Eso es cuando un varón es de Dios, no como los mentirosos que andan ahora, queridos hermanos. Y pero la gente camina torcida porque no lee la palabra y no ha entendido qué significa la palabra de Dios. Por eso es que la gente vive como le da la gana. En este tiempo, los grandes hombres, las autoridades, presidentes y gobernadores y de todo, no saben ni entienden, porque como no leen la Biblia, no saben de las cosas de Dios. Y por eso es que se cometen grandes errores y pasan muchas cosas en el mundo. Y a veces no nos damos cuenta que Dios los está apretando las tuercas para que entendamos que si no, si no dependemos de Él y si no le buscamos a Él, las cosas nos van a salir mal. Bendito sea Dios. Mire, hermano, nunca había hablado en este pasaje. Es primera vez que voy a hablar de este pasaje, pero me ha llamado la atención. He andado pensando en este pasaje. Y por eso me he parqueado aquí. Aquí estoy parqueado a la orilla de la calle. Aquí estoy. Pronto me voy a mover, pero quiero que hablemos de este pasaje, queridos hermanos. Les saluda Castillo para Cristo. Para mí es un privilegio saludarlos. Saludo a todos mis hermanos, a la iglesia, a mis pastores, Hermer Zúñiga, Belkis Zúñiga, a los pastores que los dirigen allá en la ciudad de Richmond. Ya tenemos la iglesia y allá están las puertas abiertas y los esperamos. A todos los hermanos que por X razones se han retirado de la iglesia, pues regrésese, ahí están las puertas abiertas. Los amigos que escuchan el consejo de la palabra, acérquese, busque la dirección y acérquese a la iglesia antes que vaya a ser demasiado tarde. Oiga, hermano, le saluda Castillo para Cristo como siempre, pidiéndole a Dios que nos ayude a seguir adelante y mantenerlos en lo que hemos aprendido, como le dijo Pablo a Timoteo. Mantente en lo que has aprendido, no te muevas, no te dejes mover, porque Pablo sabía que vendrían muchos mentirosos y colocando doctrinitas allí por ellos, y por eso tenía bien aconsejado a Timoteo, su hijo, en la fe. Vamos a leer, hermano, la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque no somos Jesús solo. Bendito sea Dios. Vamos a leer el libro de Isaías, el profeta Isaías. Una porción muy conocida para el que lee la palabra, pero desconocida para el mundo entero que no lee esta palabra. Isaías 53, versículo 7. Oiga, hermanos, como dice la palabra. Usted, si lee la palabra, usted sabe lo que este pasaje dice. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Oiga, como cordero fue llevado al matadero
y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Bendito sea Dios. Oiga, hermano, he estado pensando en este pasaje. Oiga, lo que estos hombres, digamos, profetizaban, lo que estos hombres anunciaban sin haberlo visto. O sea que ellos, lo que estos profetas de Dios, Isaías, cuando él hablaba eso, lo estaba viendo. Bendito sea Dios. Oiga, este hombre estaba viendo lo que después de muchos años vendría a cumplirse lo que él estaba diciendo. Pero me llama la atención, hermano, cuando un siervo es de Dios, cuando un profeta es de Dios. Oiga, este hombre, cómo hablaba con seguridad. Él estaba seguro que lo que estaba diciendo, eso iba a suceder. Eso iba a pasar, eso se tenía que cumplir, porque cuando un profeta de Dios habla, tiene que cumplirse lo que él está diciendo. Si lo que él está hablando no se cumple, eso no es de Dios. Bendito sea Dios. Eso es así, hermano. Cuando el profeta, cuando la profecía es de Dios, digamos en este tiempo, en aquel tiempo eran los profetas los que jugaban este papel, el profeta que era de Dios. Pero hoy en este tiempo, cuando Dios le revela, porque profetas ya no hay que ser sinceros. Ya los profetas ya pasaron, los profetas de Dios, esos ya pasaron. Ahora ya no hay profetas. Ahora creemos en el don de la profecía, ¿verdad? Que Dios le puede mostrar a una hermana o a un hermano que se meta con Dios, que viva la palabra, que viva de acuerdo a la palabra, que sea una persona de búsqueda, que viva en comunicación con Dios. Esa es la persona que Dios puede usar para decirle, ¿sabes qué? Mira, en la iglesia está pasando esto, viene esta destrucción, pero le estoy avisando a mi pueblo, diles que yo te estoy haciendo sentir esto o te lo estoy advirtiendo y tienes que decirlo. Creemos en el don de la profecía, eso no lo negamos porque eso sí, pero que vamos a estar creyendo en esos profetistas que andan por ahí. No, hermanos, eso no, deberíamos de estar mal de la cabeza para estar creyendo estos adivinos que andan así, que andan adivinando las cosas. No, hermano, estos hombres no andaban buscando fama de la gente, de la gente, de las personas famosas. Estos no andaban buscando fama. Eran gente humilde, gente sencilla, gente de Dios. Por eso es que Dios los escogía como su profeta, para que Él dijera lo que Él quería que su pueblo hiciera, que la gente hiciera, que se portaran así, que no creyeran en esto, que a Él le ofendía. Esos eran los hombres que Dios tenía preparados. Oiga, este Isaías anunciando, él comienza a anunciar, está anunciando que un día vendría a nacer un niño y que ese niño sería el que libertaría al mundo entero del pecado. Y que ese niño venía a nacer de una virgen, de una mujer temerosa de Dios, de una mujer que se guardaba de Dios, de una joven que vivía en comunicación con Dios. Eso quería decir que el niño venía a nacer de una virgen y que ese niño crecería y que un día llegaría hasta la cruz, daría la vida por el mundo entero. Pero este hombre, es que este hombre estaba viéndolo, él lo veía ya. Oiga, y esto faltaba muchos años para que esto sucediera. Pero ¿con qué seguridad hablaba este hombre? Y exactamente como él lo dijo, así se cumplió. Es que así se tenía que cumplir, porque lo que estaba hablando no eran mentiras, hermano. Lo que estaba hablando era la mera esencia de la realidad de lo que pasaría después de muchos años.
Bendito sea Dios. Oiga, hermano, pero la gente no entiende este misterio. Por eso unos dejan de creer en esto que este hombre anunciaba. Dejan de creer en Jesús por estar creyendo en muñequitos. Cree que no es una desgracia la que el mundo está pasando. Ha dejado de creer en ese personaje que vino a morir, a dar la vida por el mundo, por todo, para lograr a escapar de ir al infierno. Deja de creer en esa persona por estar creyendo en otras cosas. Es que estamos hechos pedazos en este mundo, la persona que no lee la palabra. Pero me llama la atención estos hombres. Oiga, cuando viene a nacer Jesús, crece ese niño, lo llevan al templo, a Jerusalén, a presentarlo. Crece el niño y después de los 30 años lo miramos llegando allá al río el Jordán a, a ser bautizado por Juan. Y él comienza el ministerio, le enseña la palabra a los discípulos y llega al tiempo en que se cumple este pasaje que estamos hablando. Bendito sea Dios. Oiga, se cumple lo que el profeta Isaías hacía muchos años atrás había estado diciendo que vendría a pasar eso. Llega a ese punto cuando Jesús es arrestado y va rumbo a la cruz. Va por el camino de que el profeta Isaías estaba diciendo que pasaría ese momento, que llegaría ese momento. Lo que este hombre, lo que este profeta, lo que Isaías estaba diciendo en aquellos años, en aquel tiempo, llega a este momento cuando Jesús va caminando rumbo a la cruz. Oiga, se cumple en este pasaje lo que este hombre estaba diciendo. Él decía, viene un niño, viene a nacer un niño y se llamará así. Vendrá a nacer de una virgen, dará la vida por nosotros, caminará como llegará a la cruz, será golpeado, será maltratado, será clavado, será allá crucificado, va a dar la vida por el mundo entero. Oiga, hermano, en aquel tiempo Isaías estaba profetizando esto, diciendo esto que ahorita estamos leyendo. Ahorita estamos leyendo lo que él dijo. Pero cuando viene a nacer Jesús y llega, crece, comienza su ministerio, es arrestado, termina su ministerio, deja bien enseñado a sus discípulos, llega el tiempo que es arrestado, va por el camino rumbo a la cruz. Oiga, hermano, esto estaba diciendo este hombre en este pasaje, que eso que pasó, él ya lo veía. Bendito sea Dios. Oiga, hermano, y el profeta decía, ese hombre de que yo les estoy diciendo, que viene a dar la vida por el mundo entero, va a pasar esto, van a hacer esto con él, va a sufrir él por nosotros, él va a sufrir por el mundo. Mire, hermano, ese es el profeta de Dios. Dice, angustiado él y afligido. ¿Usted cree que Jesús no iba angustiado, hermano? ¿O queridos amigos? ¿Cree usted que Jesús no iba angustiado? Dice angustiado él y afligido. ¿Usted cree que Jesús como humano no iba angustiado, no iba afligido? Como humano, hermano, era hombre como usted y yo y como cualquier hombre. Como humano él sentía tristeza, él sentía cansancio, él sentía hambre, él sentía dolor como humano. Oiga, y dice, angustiado él y afligido, dice, no abrió su boca. Como cordero mudo fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Oiga, hermano, ¿cómo sería ese momento, hermano, cuando Jesús lo llevaban para rumbo a la cruz? Lo iban azotando, lo iban golpeando.
Iba cargando la cruz. Imagínese, hermano, ya se puso a pensar usted que esa cruz pesaba. Y en este tiempo que estamos, cuando yo recuerdo cuando yo era joven y iba a la montaña a jalar leña y traía un palo en el lomo, mire hermano, yo me ponía aquí como un pedazo de toalla o manta aquí, como le decíamos pepeste, le decíamos nosotros aquí, para que no los raspara el lomo. Y aún así, cuando llegaba a la casa, a mí me dolía todo esto, hermano. Lo llevaba rojo. Y a pesar que yo le había puesto un amortiguador aquí de esa toalla. Y oiga, Jesús, hermano, Jesús no llevaba nada. Lo llevaba en la pura carne de la cruz. Oiga, hermano, ya se puso a pensar usted, digamos que esa cruz no era de madera aserrada, como decimos que es cuadrada. Pero póngase a pensar usted, si esa cruz hubiera sido una cruz que la habían hecho de madera cerrada y tenía filos, ¿cómo cree usted que Jesús podía sentir su espalda cuando iba cargando esa cruz y llevarla hasta el lugar a donde tenía que llegar? ¿Cómo le dolería el hombro a Jesús? Además de eso, lo iban azotando, como que iban arriando un animal, hermano. Él iba aguantando como que fuera un animal que le van dando y le van dando. Oiga, ¿cómo? Y dice que no abrió, pero ni la boca siquiera. Jesús podía abrir la boca y decirle, oigan, miren, si yo les voy obedeciendo, yo voy caminando, yo voy rumbo a la cruz, pues me llevan para allá. Pero ¿y por qué me van pegando? ¿Por qué me van castigando? ¿Por qué van haciendo esto conmigo? Él podía hacerlo, pero la palabra que este hombre Isaías había dicho, tenía que cumplirse lo que el hombre de Dios había dicho, porque él ya lo había dicho. Si Jesús abría la boca y comenzaba a renegar o comenzaba a hablar, la palabra que el profeta había dicho quedaba anulada. Pero este hombre ya había dicho, como cordero mudo fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca. Oiga, hermano, poderosa está esta palabra, hermano. No sé si usted está entendiendo lo que estamos hablando. Oiga, hermano, como Isaías lo dijo, en esos años, en ese tiempo, nosotros lo estamos viendo como que si ayer pasó lo que Jesús sufrió. ¿No cree usted que esto está precioso, hermano? Oiga, hermano, esto está precioso, esta palabra. Si usted se da cuenta, si usted se pone a pensar la palabra que estamos leyendo. Mire, hermano, esto está precioso. ¿No cree usted que esto está maravilloso? Qué bonito, hermanos, cuando usted y yo leemos la palabra y le pedimos a Dios que nos dé el entendimiento de poder entender esta palabra. Esto no lo entiende cualquiera. Oiga, si Jesús abría la boca, si Jesús hubiera renegado, si Jesús se hubiera puesto rebelde, como decimos allí, la palabra del profeta hubiera quedado anulada, porque él ya había dicho lo que iba a suceder. Él ya había dicho cómo iba a ser ese hombre en la hora que fuera a la cruz. Él ya lo había dicho y no podía fallar porque era un hombre de Dios. Y ahí se cumple lo que Isaías, el profeta de Dios, había dicho, anunciando lo que vendría a pasar, lo que iba a pasar. Bendito sea Dios, hermanos, qué bonito es leer la palabra y lograr entender un poquito de este misterio de esta palabra. Si Jesús abría la boca, el profeta quedaba mentiroso. Esa es lo que yo estoy descubriendo en este pasaje ahorita. Fíjese, hermano, fíjese que Jesús sabía que iba a morir. Fíjese, hermano, que cuando hay un lugar
donde matan los animalitos, los rastros les dicen, allá en El Salvador, los lugares donde matan novillos, matan toros, matan vacas, ¿verdad? Y sacan la carne y, y la van a vender al mercado. A donde yo vivía había un lugar de eso cerca. Y muchas veces yo vi cuando llevaban a los animalitos amarrados y los iban jalando, una persona iba adelante y el otro iba detrás dándole hacia lazo para que caminara. Créanmelo, hermano, que ese animalito sentía la muerte, le aseguro que lo sentía. Los animales tienen una cosa que ellos presienten lo que les puede pasar. Mire, hermano, esos animalitos, habían veces que a puro mediodía los llevaban. A uno lo iba jalando, como le digo, y el otro le iba dando hacia lazos, porque ya lo habían vendido y ya iban a dejarlo al lugar ese. En ese lugar donde los mataban, tienen un poste así, siembran un poste grueso, bien hondo, a modo que el animal, por mucha fuerza que tenga, no lo puede arrancar. Pero lo que le quiero dar a entender es que el animalito le van dando hacia lazos y le van dando duro y no le han dado comida y lo van castigando y el animalito ni pujidos pega siquiera. Y él, yo sé que él presiente que va rumbo al matadero, le llaman. Va rumbo al matadero, así le llaman a ese trozo, a ese palo que siembran, el matadero. Ellos saben que van para allí. Pero mira, hermano, cómo Isaías se puso a pensar eso. Dice, como cordero mudo fue llevado al matadero. Oiga, hermano, Jesús sabía que iba a la cruz. Y lo llevaban como que fuera un animal. Aquellos lo trataron como un animal. Sin saber, sin darse cuenta que eso que iban a hacer no estaba correcto, porque ese era el hombre, ese era el personaje que Dios había mandado, ese era el Redentor, ese era el Salvador del mundo, ese era el que traía el poder para perdonar los pecados del mundo, ese era el Rey de los Reyes, ese era el que traía la salvación. Oiga, hermano, y esto no les importó, lo llevaron hasta la cruz. Fíjese que el animalito, como le repito, lo llevan al poste allí. Cuando llegan al poste, lo topan con sus cachos, lo topan bien al poste así y lo dejan bien amarrado. Así duerme ese animalito. Yo le digo, hermanos, eso, le cuento eso, no me lo estoy inventando. La señora de ese lugar era gran amiga con mi abuela. Y habían veces que un día antes yo había visto el animal que llevaban para el matadero. Y el siguiente día la señora llegaba allá a la casa de mi abuela y le decía, niña Martina, le decía, vaya a traer la cabeza del buey que matamos anoche para que haga sopa. Oiga, hermano, y allá íbamos nosotros con una carretilla y mi abuela traía la cabeza de que un día antes yo había visto al animalito que lo llevaban dándole hacia el lazo rumbo al matadero. Yo me pongo a pensar, hermano, no es que que esté comparando a Jesús como con un animal, pero Isaías dice, como cordero mudo fue llevado al matadero. No abrió su boca. Oiga la comparación que hace Isaías. Le estoy diciendo que los animalitos ni pujan, hermano. No pujan. Y ellos, estoy seguro que ellos presienten que van rumbo a la muerte, porque ya lo tienen en ayuno. No, el animal cuando lo van a matar el siguiente día no le dan comida, ni en el día ni en la noche, lo tienen sin nada. Y duerme amarrado en ese poste, bien amarrado, topado con los cachos. Y el siguiente día a las 3 de la mañana lo están matando. Oiga, hermano,
Jesús caminó por toda la calle. Jesús caminó con esa cruz. Le daban hacia el lazo como que fuera un animal. Jesús podía abrir la boca. Él lo podía hacer. Pero no lo hizo. Él podía quejarse. Él podía decirles, no, miren, está bien, hombre, yo voy para allá, yo voy obedeciendo, voy a llegar hasta la cruz, pero no me peguen. Pero si él abría la boca, la profecía de este varón de Dios quedaba anulada. Eso es lo que yo le quiero dar a entender. Si Jesús abría la boca, si Jesús hacía eso, entonces lo que el profeta había dicho iba a quedar mentiroso, porque él ya había dicho, como cordero mudo fue llevado al matadero, no abrió su boca, porque él estaba seguro que Jesús no lo iba a hacer, porque eso era de Dios. Bendito sea Dios. Oiga, hermano, y Jesús llega hasta la cruz. Jesús llega hasta la cruz sin abrir la boca, sin renegar. Dice afligido, angustiado, es lo que dice ahí. Llegó hasta la cruz para dar la vida por usted y por mí. Por todos los viejos, por todos los mayores, por todos los jóvenes. Él dio la vida por ti. Él dio la vida por mí, por hombres y mujeres. Él sufrió, él se afligió, fue golpeado, fue escupido, fue clavado. Pongámoslos a pensar, hermano. ¿Cree usted que sería sencillo que los agarraran un día a nosotros y a la fuerza los peguen en una cruz y comiencen a clavarlos las manos? Mire, hermano, eso no es nada sencillo. Yo no creo que haya habido un hombre así ahorita en este tiempo que tenga ese valor. Oiga, hermano, ¿no se ha puesto a pensar usted que nosotros de veramente somos cobardes? Somos rebeldes, somos desobedientes, somos ingratos. Fíjese que nosotros a veces por una gripe, hermano, por una gripe, hermano, nosotros no vamos a la iglesia. Por un dolor de muela, hermano, por un dolor de oído, me duele el ojo, me duele una cana, me cayó una basura en el ojo. Oiga, hermano, qué cobardes somos nosotros. Y es que ejemplo el que Jesús los ha dejado en todas las áreas de la palabra, hermano, por donde usted lo lea, por donde usted vea lo que Jesús hizo. Era un hombre valiente, hermano. Ese hombre era un hombre fuerte, un hombre lleno de amor. Ese pensaba antes de hablar lo que iba a hablar. Y lo que decía, lo decía con tanta seguridad. Él sabía que lo que él estaba diciendo, esto era así. Bendito sea Dios. Mire, hermano, esta palabra está preciosa. Oiga, hermano, los problemas que usted y yo estamos pasando, eso no se compara con nada, hermano, de lo que Jesús sufrió. Eso no es nada, hermano. A veces yo me siento un poco angustiado, un poco preocupado, pensativo, afligido, solo porque me falta el trabajo, no tengo suficiente trabajo, porque estoy medio enfermo. Ahí está uno, yo me pongo yo, porque si lo mencionan usted, hermano, se va a enojar, porque a la gente no le gusta que se le diga la verdad, hermano, ¿verdad? Y la gente así uno dice, la pone a ella de ejemplo, no le gusta, pero me estoy poniendo yo. Y a veces estoy afligido, a veces estoy preocupado y de veramente, y mire lo que Jesús pasó, pues. No cree, hermano, que somos cobardes. La mera verdad, somos cobardes, hermano. Fíjese todo lo que Jesús sufrió. Póngase a pensar usted cómo llegó Jesús hasta la cruz. Él no quiso abrir la boca porque si él abría la boca, como le repito, la profecía se quebraba allí. Fallaba Isaías y Jesús
hacía lo contrario que el siervo de Dios había dicho. Pero es que tenía que cumplirse. Miren qué preciosidad de profecía esta. Qué preciosidad cómo hablaban esos hombres, hermano. Oiga, y Jesús llega hasta la cruz. Llega hasta la cruz, hermano, a terminar lo que aquel hombre había dicho. Él ya había dicho, como cordero mudo fue llevado al matadero. Jesús llegó hasta el matadero, era la cruz. Hasta allí era el lugar donde lo iban a crucificar. Y llegó hasta allí, por amor a usted y a mí, por amor a la humanidad, bendito sea Dios. Por amor a todo el montón de borrachos y homosexuales y lesbianas, drogaditos, mareros, asesinos. Por amor a ellos. Porque esa es la creación de Dios. Dios creó al hombre y a la mujer, pero no para que anduviéramos de rebeldes y haciendo todo lo malo. Pero la Biblia dice que el diablo vino a matar, vino a destruir, vino a robar todo, a arruinar al hombre y a la mujer. Por eso es que el mundo está hecho pedazos, hermano. Y usted y yo tenemos que darle gracias a Dios porque hemos sido alcanzados por ese momento que pasó allí en la cruz del Calvario. Por ese momento, por ese evento que pasó allí, ha sido usted alcanzado y ha sido yo. Pero a veces le servimos a Dios unos 6 meses y luego nos vamos al mundo otra vez. Hace la misma tentación que andábamos haciendo más antes. Se nos olvida que Jesús, con su gran amor, dio la vida ese momento allá en la cruz para que nosotros lográramos escapar del infierno. Pero nosotros seguimos lo mismo. Le servimos a Dios un año y vamos para el mundo. Estamos en la iglesia y estamos todos aguados. Discúlpeme, hermano. Estamos en la iglesia, hermano, y estamos todos aguados. Sí, le servimos a Dios un año, nos vamos al mundo. Le servimos 6 meses, nos vamos al mundo. Y nos vamos de la iglesia, vamos hablando de la gente. No hablamos que nosotros somos los cobardes, ¿verdad? Sino que lo vamos culpando a otra gente. No culpémoslo nosotros mismos, porque Jesús ya hizo lo que tenía que hacer por nosotros. Nosotros somos cobardes. Pero quiero leerle, hermano, aquí algo. Dice aquí, siempre en la primera hoja del libro de Isaías, del profeta Isaías, dice que Isaías es el autor de esto. Dice, Isaías profetizó que el Mesías nacería de una virgen, que sería rechazado y que moriría por nuestras transgresiones. Oiga, en el capítulo 53 dice que muchos judíos no leen. Se describe tanto la vida como la muerte de Jesús. En este pasaje que hemos leído, hermano, lo declara todo. Para todo el mundo, para los judíos, para los gentiles, para todo el mundo. Allí los encierra todo. El profeta lo estaba diciendo, él estaba anunciando, él estaba profetizando lo que venía, lo que iba a pasar, lo que se tenía que cumplir. Oiga pues, dice Isaías profetizó que el Mesías nacería de una virgen, que sería rechazado y que moriría por nuestras transgresiones. Oiga, hermano, no es cierto que lo que este hombre dijo se cumplió al pie de la letra. Oiga, él ya había dicho que nacería de una mujer que nunca había fallado, una mujer que nunca había pecado, una señorita que se cuidaba, y él ya lo había dicho. No podía ir a nacer de otra mujer porque entonces el profeta fallaba. No podía haber usado Dios a otra mujer porque ya Dios lo había dicho a través de su siervo, de su profeta, cómo iba a ser el comienzo de la salvación del mundo. Este hombre lo estaba diciendo, ese niño va a nacer de una virgen. Oiga, hermano,
Si este profeta solo le faltó decir el nombre. Bendito sea Dios, solo el nombre de la mujer que iba a tener, de la virgen que iba a tener a Jesús. ¿Sí? Pero la palabra se cumplió. Él dijo, vendría a nacer de una virgen y que sería rechazado. No es cierto que Jesús fue rechazado, hermano, desde niño. Y ya hemos predicado y hemos hablado que desde que nació ese niño lo rechazaron, lo quisieron matar. ¿Cómo lo andaban de aquí para allá escondiéndolo, queriendo, para librarlo del odio que la gente le tenía? Ese niño Jesús fue rechazado desde niño. El profeta ya lo había dicho, hermano. Bendito sea Dios. Oiga, rechazado, que sería rechazado y que moriría por nuestros pecados. No es cierto que Jesús fue rechazado. Mire, vino a nacer de una virgen. Fue rechazado. Ya lo había dicho el profeta. Y que vendría a morir por nuestros pecados. No es cierto que Jesús murió por nosotros. Murió por nuestros pecados. Es que este hombre, hermano, estaba 100% seguro de lo que estaba hablando. Oiga, qué preciosidad de palabras estamos leyendo, hermano. Oiga, hermano, yo no sé si usted está entendiendo esta palabra, pero esto está precioso. Esto encierra al mundo entero. Y por este evento, por este momento que pasó allí, ese día en la cruz del Calvario, usted y yo los alcanzó la misericordia del Dios el Padre, del Dios Todopoderoso. Ese día los alcanzó la misericordia, esa sangre los alcanzó. Y los sacó de donde andábamos perdidos, de la oscuridad a la luz, dice la palabra. Andábamos en tiniebla, andábamos haciendo lo malo, lo que no le agrada a Dios, lo que no le agrada a Él. Oiga, por eso le digo que somos ingratos. Bendito sea Dios. Por esa sangre que derramó Jesús en ese momento, usted y yo hemos sido alcanzados, y esa sangre hasta este minuto que estamos hablando no ha perdido el poder para poder alcanzar a la mujer y al hombre que se ha ido de la iglesia, que le ha fallado, que anda aquel que nunca le ha conocido. Esa sangre no ha perdido el poder. Hace miles de años que esa sangre fue derramada, pero hasta este minuto esa sangre no ha perdido el poder para perdonar a todo aquel que le diga a Él: yo creo que tú en ese momento diste la vida por mí, para que yo alcanzara la salvación y fuera perdonado de mis pecados. Bendito sea Dios, hermano. Yo siento la gracia de Dios. Créanme lo que siento la gracia de Dios. Hablar de este pasaje tan maravilloso. Esto está bonito, hermano. Que Dios nos ayude. Que Dios nos perdone nuestros errores, nuestras fallas, nuestras malas miradas, nuestros malos pensamientos, y que los limpie cada día más. Porque la Biblia dice que con solo pensar, con solo ver, que ya le fallamos a Él. Pero pidámosle misericordia a Dios, que los guarde, que los ayude, para que podamos seguir hablando de esta palabra, porque esto está precioso, hermano. Usted puede leer muchos libros, pero usted no siente nada como cuando lee esta palabra. A mí nadie me ha pegado, nadie me ha despreciado ahorita para que yo esté llorando, pero esta palabra me toca. Me pongo a pensar en el siervo de Dios que anunció esta palabra, y me pongo a pensar en el personaje que es Jesús, el gran amor. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. De esa manera amó Dios al mundo, mandando a Jesús a pasar esa escena, a pasar ese momento difícil y llegar hasta la cruz para perdonar los pecados del mundo. Que Dios les bendiga, hermanos. Ha sido un privilegio para mí. Espero que usted sienta algo bonito cuando escuche el consejo de esta palabra, no porque yo se lo esté diciendo, sino por la palabra que hemos leído. Bendito sea Dios. Les saluda Castillo para Cristo. Los amo en el Señor, queridos hermanos. Saludos para mi pastor Hermes Zúñiga y Belkis Zúñiga. Los amo en el Señor. Sigamos adelante. Usted ora por mí, yo oro por usted. Y los miramos al próximo video, si es la voluntad de Dios. Pronto estaremos haciendo otro video hablando del poder de esta palabra.
Los amo en el Señor. Que Dios les bendiga. Les saluda Castillo para Cristo. Siento algo bonito hablar de esta palabra. Hasta pronto, queridos hermanos. Los amo en el Señor.